Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a estas charlas de qué hacemos en los talleres de Storytellers. Y para esto invité hoy a Encarni Aragonés, que bueno, para mí una de las cosas más bonitas de Storytellers es conocer a la gente y, y ver lo maravilloso que es el ser humano también y cómo se acercan aquí mágicamente, porque pues también es algo mágico y cuando digo mágico tiene que ver con, no sé, con algo que va más allá y que no podemos explicar eh, en este plano, digo yo. Entonces, pues Encarni, te agradezco un montón de estar aquí y, y bueno, la propuesta es hablar un poco de los talleres en los que has participado y cómo, aunque ya sí, cuando hemos hablado de esto en un espacio de taller, tú no lo has contado, pero, pero eso, como, ¿qué te trajo aquí? O sea, ¿cómo sucedió? Sí, porque se necesita una apertura, un tipo de apertura especial para llegar hasta aquí, porque no es vender chocolates o algo muy específico. Entonces, Encarni, te dejo la palabra porque si no me enredo yo en mi propio eh, mundo de las historias y demás. Así que te dejo la palabra. Vale, pues buenas tardes, yo me llamo Encarni, como ha dicho Dori, y la conocí a través de un sueño. Ya lo he escrito el sueño, porque soñé con las constelaciones como cuento. Y bueno, fue un sueño muy significativo para mí, aunque en un primer momento no lo comprendí mucho, pero lo escribí como hago con los que me dejan una huella. Ujú, Y justo esa mañana cuando me puse a mirar Instagram, apareció Story Taylor. Nunca antes la había visto. Y la vi esa mañana ujú. y anunciaba el taller o escribía sobre el taller de el del escribir para Escribir para despertar, despertar. Ujú. ese. Sí, sí. Y en mi vida personal, como llevo un par de años más o menos indagando en mí, en lo más profundo y también en esa parte femenina que casi nunca he querido mirar, porque a mí no me enseñaron nada del femenino, como sagrado, como arquetipo, como y mucho menos los cuentos. Se había leído de pequeña, pero no como los que cuenta Dori en sus talleres, ¿no? Y en la forma que los cuenta. Y bueno, para mí ha sido un recorrido maravilloso. Yo la conocí así, de esa forma. Me adentré en sus talleres, el de escribir para despertar, después el de las madres, los cuentos de hadas, Ah, sí, el de madres e hijas en los cuentos de hadas que fue, sí, ese es uno de los largos, ¿no? De uno de recorrido. los largos, Ujú, y ahora en Tierra Adentro. Y yo puedo decir que es un recorrido a través de su palabra y de los cuentos que tú nos cuentas. Pero a la vez, ese recorrido también va hacia adentro, por lo menos yo lo siento así. ujú, No solo porque ella escriba sobre lo que vas sintiendo, sino porque nos ponen los cuentos muy enfrente, todo eso que tenemos en el inconsciente o lo simbólico que no sabemos traducir y que ujú, sin embargo en los cuentos se ve muy bien. ujú, No hay un juicio de lo que puedes sentir, sino solo esa emoción que esconde o ese sentimiento, eso que sientes. Yo ya te digo que es como vivo los talleres de Story Taylor. mm, Y los cuento siempre como un camino del propio encuentro, o sea, del encuentro conmigo misma. ujú, ujú.
y con esa parte femenina que estoy viendo muy presente en mí, sobre todo ahora que he cumplido los 50 y que estoy en plena menopausia Mm, y que me parece maravilloso poder verla así, poder empezar a descubrir esa parte. mm. Sí, y hay algo en lo que nos compartes que es, digamos, ha sido mi gran búsqueda también, y quizá por la misma razón, es decir, la energía femenina, eh, uno puede relacionarla en principio con el género, pero lo que me llevó hasta allí y lo que encontré investigando, 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 trasciende el género, ¿no? Entonces, no por ser mujeres, lo femenino está, o sea, viene con nosotras. Al contrario, o bueno, digamos lo femenino entendido como, porque es que también ese es el gran tema, ¿no? ¿Cómo entendemos lo femenino? Que es, también hay una gran confusión allí. Y yo, digamos que en mi investigación utilizo, o sea, la herramienta que encontré para poder explorar este tema eh, fueron los cuentos, porque en los cuentos, como tú dices, no hay juicio, hay arquetipos y los arquetipos nos hablan directamente y un cuento de hadas es lo que es, no es lo que nosotros queremos que sea, es lo que es y es una información que es tal cual. Tiene un principio, tiene un final y tiene un desarrollo, pero es lo que hay. ¿M? Y son esas áreas de la psique que nos dicen, aquí hay esto. ¿Dónde estás tú? En este relato, ¿dónde estás tú? ¿En qué personaje estás tú? ¿Qué arquetipo qué energía, ¿no? Es la que mientras hago el relato se conecta contigo, porque pues eso cambia. Y cambia tanto que hay varias personas que toman el taller, sobre todo Tierra de, bueno, cualquiera de los talleres dos veces, tres veces, ¿m? Eh, y siempre hay algo distinto, porque pues vamos transformando, vamos entendiendo o haciendo una comprensión. Distinta, o sea, vamos poniendo nosotros lentes o quitándonos capas también y pues encontramos significado en otros, en otras imágenes de un mismo cuento. Entonces nunca el encuentro con una historia es igual, ¿cierto? O sea, no sé eh, cómo, o sea, cómo ha sido para ti convivir con una historia, ¿no? Porque a veces te trae una cosa, a veces te trae otra. Yo siempre digo, hay que caminar de la mano de las historias, o por lo menos yo lo siento así. A mí me regalan mucho sentido, mucho sentido y me ayudan mucho y me han ayudado en mi camino una cantidad para hacer sentido. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito cómo ha sido para ti eso, caminar con una historia al lado. O si eso ha sido, si lo has vivido así, o cómo se te presentan después de que las cuento en una sesión de taller, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? Eso sería bonito compartir, si nos quieres compartir un poquito de eso. Sí. Mira, lo primero, antes de decirte o responderte a eso, te digo que estoy de acuerdo contigo en lo de que hablas del femenino, no hablas de un género en esto, sino que creo que es pues, algo que hay dentro. Y da igual que sea hombre o mujer, Ujú, es una parte más de nosotros. mm, Solo que no nos enseñan lo que realmente es ujú, o nos dan otra visión de lo que puede ser, ¿no? ujú, Por eso he hecho referencia a lo de los 50 años y el momento en el que estoy. Porque quizá estoy en esa parte de la vida ujú, en la que el valor solo de lo externo, ¿no? De un físico, espera que sale una cosa en la pantalla, tranquila. desaparece. Ujú, Espera, hija, que ha salido una cosa de lo quito. Porque hay un cambio físico. ujú, Ya no puedes ah, eh,
de forma diferente a cómo se ve en la sociedad, por mi parte por lo menos ya no hay un esfuerzo de que sí que te cuidas, pero no pones tanto esfuerzo en lo externo, Ujú, sino más en lo que sientes, en lo que hay, ujú, profundiza ahí, en lo que te conecta todo, en lo que tú crees que eres, en lo que sientes que eres, en lo que has creído que eras. Todo eso ahora mismo en mí es como un remolino ujú, que no sé dónde me llevará, pero está ahí. mm, Y ahí es donde yo hablo del femenino, exactamente. Ujú, cómo lo estoy sintiendo. Porque quizás siempre he estado más en el masculino, claro, casi claro. siempre, Ujú, por la forma de vida, por lo que el hacer, el no parar. Y para mí el femenino, aunque también es hacer, es desde otro lugar. exactamente. Es como un cuenco vacío, como algo hueco Ujú, en el que sientes y en el que te sostiene. ujú, Y a partir de ahí, pues te vas permitiendo moverte en todo eso que hay en ti. ujú, Eso es como yo veo el femenino. Y y- después, con la pregunta que me ha hecho de los cuentos, ujú, pues hay muchos que me han encantado y que me han hecho sentir bien, ¿no? Viendo muchas cosas positivas en mí. Y hay otros que me han movido y han sacado cosas muy profundas que nunca había querido mirar, esas sombras, ¿no? ujú. Me pasó con el de la mujer que era un monstruo y que se le presentó al rey Al rey Henry. Henry. Ujú, Ese sueño, o sea, perdón, ese cuento me acompaña, me acompaña mm, desde que nos lo contaste en el taller. mm. Creo que ninguno de todos los que te llevo escuchando, y mira que has contado cuentos Wow. maravillosos, Ujú, pero ese va conmigo. Porque fíjate, creo que en mi caso pude entender en mí lo que esa mujer representaba en el cuento ujú, y cómo yo me vi reflejada en ella. ujú, O sea, como cuando en este caso yo, ¿no? Yo me privo o me prohíbo a mí misma ser como quiero ser, mirarme como quiero mirarme, expresarme, manifestarme, estar, o sea, todo, ujú, te puedes convertir en un monstruo, ujú, porque está en contra de lo que es tu esencia. ujú, Y al final, pues, puede llegar a ser un monstruo en ese sentido, en que culpa, pide desde esa necesidad que tú no has sido capaz de cubrirte a ti mismo. ujú, Ese ujú, amor que no has recibido desde que eres pequeña. ujú, Y claro, hay muchas formas de pedir amor. ujú, Y también puedes hacerlo desde la rabia y desde lugares que no son muy luminosos. ujú, Pues yo me he visto identificada con esa, ujú. con esa mujer, Con esta mujer de la de historia. ese cuento. Y mira que has contado. Wow, qué maravilla. Gracias, Encarni. Sí, para volver un poco a la primera respuesta que nos diste y digamos, la primera reflexión y la gran reflexión de todo Storyteller sobre lo femenino. Me regalaste como una posible definición, de hecho, ¿m? Y es ir hacia adentro, ¿no? Ir hacia adentro, o sea, si hay
un movimiento hacia lo femenino es ir hacia abajo, es ir hacia lo oscuro, es ir hacia la tierra nuestra, ¿no? O sea, mirarnos adentro. Creo que eso es o sea, ese es un ejercicio que todo el mundo tenemos que hacer y que tenemos la obligación de hacerlo diariamente, porque pues cada día tiene un desafío más, un desafío más. Y ahí es donde yo siento que los cuentos le acompañan una cantidad, porque uno, como lo acabas de decir, uno se ve, ¿no? Uno se ve en un personaje, uno se ve en una situación y, y eso, o sea, tú llevas una historia, yo llevo, o sea, en las últimas newsletters he hablado como de dos historias únicamente, o sea, de la doncella manca y la lombriz negra, y no como que no paran de visitarme y no paran de darme sentido y ayudarme como a atravesar situaciones. Y yo a veces me digo, pero es que o sea, como la gente va a pensar que no tengo ninguna otra historia, pero es que están ahí, están ahí, están ahí. Y así ha sido. O sea, antes era otra historia, pero es que están ahí para darnos tanto alimento. Entonces, pues lo más bonito o el regalo que me parece más bello que uno puede hacer es como regalarse varias historias porque hay de todo, como en botica, ¿no? Como espero que la botica de la nueva página web tenga a disposición de todo el mundo. Pero es eso, ¿no? Es ir hacia adentro. E ir hacia adentro nos corresponde a todos y todas. Entonces, gracias, Encarni, porque no lo has podido definir mejor o dar un asomo de qué estamos hablando, ¿no? Porque eso es lo que hacemos en todos los talleres, ir hacia adentro, con una historia, con otra historia, o sea, con un grupo de historias distintas, como en el taller de madres e hijas en los cuentos de hadas que visitamos no solamente eso, sino, bueno, la gran historia, ¿no? Del desarrollo y de la conciencia humana. eh, en pequeños destellos, porque es un tema vastísimo, vastísimo y como tratar de hacer sentido y mirar, mirar de otra manera el tiempo, ¿no? Y sabernos que estamos en una pequeña partícula de una cosa muy vasta y de unos cambios muy importantes, muy vastos y ahorita sentimos una aceleración muy grande en muchos aspectos, pero ir hacia adentro requiere una lentitud. Sí, y un acto de casi de rebeldía para no dejarse llevar por esa aceleración. Entonces, digamos que la propuesta también, y yo creo que lo has sentido así, o ahora me cuentas, pero es ir más lento, ¿no? Eh, y una historia uno le exige, tú acabas de decir, llevo días, o sea, es la historia que te acompaña, y eso que he escuchado varias, ¿no? Has escuchado hartas historias ya en tu recorrido por esta casa, y mira, hay una historia que te pide tiempo y que te pide mirar. Yo creo que por el sentido que tiene, y además la que tú has comentado, tiene mucho que ver con un dolor profundo, Mm, de no ser visto, de no ujú, ser escuchado, de no ser atendido. mm, Ese dolor lo llevamos todo, ujú, de- todo, mm, de una u otra forma. exacto. Y claro, yo puedo hablar de mí porque es lo que yo he vivido, pero cuando no se te atiende, no se te cuida, no se te cuida, te quiero decir, desde el amor. No es solo alimentarte, Claro, no es de la escucha profunda, que es tan, o sea, es un músculo que tenemos que desarrollar. exacto, Sí. sino desde el amor, el acogimiento, el sentirte segura, protegida, amada. Es que eso creo que es lo que representa lo femenino. Ujú, Y ujú. si desde pequeño, Contenedor, exactamente, que ha sido exactamente, en si, tantas historias y tantos símbolos, siempre lo femenino es lo que contiene de exactamente. manera segura. Ujú, Entonces, claro, si tú desde pequeña tienes eso, madre mía, tienes ya un 80% del trabajo hecho, ujú, o un 90% si me apura. ujú.
porque te da la confianza en ti, la mm, confianza y es importantísimo. Y yo creo que como tenemos tantas heridas relacionadas con eso, ujú, pues esas historias penetran y si evidentemente uno puede estar dispuesto a dejar que entre ujú, o no, porque yo entiendo que abrirte a sentir ese dolor es duro ujú, y todo el mundo está en su derecho de no querer hacerlo. ujú, Pero, pero es bonito. Hoy precisamente que he estado hablando con una amiga, me decía que ahora es tiempo de no hacer nada, ujú, ¿no? Estamos en un tiempo de no hacer nada, ujú, de sentarte, escucharte, atenderte y a ver qué sale. Pues eso también es muy femenino. ujú. Pero Sí, 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 los sí. tiempos son tan acelerados en lo que nos pide la sociedad que no nos permitimos hacer eso, que es tan importante, creo yo, para mí, por lo menos. Y mira, mira lo que comenzamos hablando antes de empezar a grabar, que fue el apagón que acaba de suceder allá, ¿no? O sea, todo el mundo fue enviado, como digo, como te decía, en un flash de conciencia que viene de otro lugar. Uno puede darles las explicaciones y pueden, Sí. o sea, hay una cantidad de razones, ¿no? Que uno se puede dar y demás. Pero pues lo que pasó. Pues fue una confrontación con ese lugar desconocido para todo el mundo, que es lo que acabas de decir. No, no puedo hacer nada. Me tengo que quedarme aquí donde me quedé y ver qué hago, ¿no? Entonces, ¿quién aparece? El que está al lado, el que está al otro lado. Y bueno, hay una cantidad de cosas que solamente quienes estuvieron allí para experimentarlo y quienes y pueden dar testimonio, pero lo cierto es que son, o sea, es como, ¿qué pasaría si? ¿Mm? Y ver estos eventos como con la trascendencia y la profundidad que merecen también, ¿no? Y lo que dice tu amiga, o sea, ella dice eso en un momento en que acaba de pasar esto, ¿m? Y poder ver la conexión de una cosa con la otra es maravilloso. ¿M? Entonces estamos hablando todavía de eso, de lo femenino. ¿Qué obligó? ¿A qué obligó ese momento? ¿No? ¿A qué obligó? Y hay otra cosa de lo que quería que habláramos también en carne, y es, porque claro, yo cuento las historias, pero es que también nos escuchamos las historias de cada uno, ¿no? A la luz de las imágenes que traen los cuentos, porque esa es otra de las riquezas que para mí y sobre todo que quiero conservar de los espacios de storyteller, y es el tiempo, ¿no? De escucha, pero también el espacio de poder compartir. Y pues eso requiere grupos pequeños, no, no puedo hacer un espacio así con 100 personas. Es Ujú. absurdo y no, no tiene nada que ver. Entonces, es algo que a mí siempre, o sea, que yo he defendido mucho en los albores de que hay que vivir de algo, ¿no? Pero no sé, yo me resisto mucho a hacer grupos grandes, grandísimos, y de todas maneras, pues la vida es sabia y trae es lo que, o sea, los grupos que se hacen, ¿no? Y, y esa es la propuesta, pero quiero que nos compartas un poquito cómo ha sido para ti ese espacio de escucha y de compartir. Hombre, yo desde el primero que hice estábamos 3 personas, me parece. Ujú, Después ya fueron, pero creo que era un máximo de 6. Pero en todo es como estar con personas que ya conoces, para mí por lo menos. ujú, Porque hay como un perfil parecido. ujú, Somos diferentes cada uno, pero la búsqueda o lo que nos nutre es algo parecido. ujú, Entonces, cuando hablas desde ahí, todo el mundo sabe lo que se dice, aunque
ujú. aunque cada uno tenga su vida y su historia. Y entonces, como estar con un grupo de amigos compartiendo. Una vez que escuchas el cuento y explicas lo que más se ha quedado del cuento, ¿no? Lo que más te ha resaltado, lo que más te ha llegado, lo que más, la imagen, La ¿no? imagen, exacto, la imagen que se La quedó imagen, contigo, ¿no? Porque ese es el inicio, la exploración es en cada una qué exacto, imagen y a partir de ahí, exacto. eh, digamos, traducir la Claro, historia simbólicamente y todos encontrarnos en el símbolo, ¿no? No en lo exactamente. que yo pienso, o sea, en lo que yo creo que eso significa, sino en el símbolo No, 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 no. y, Es la imagen, es lo que te ha exacto. llegado, porque además cuando tú te pones a contarlo, Ujú, que los cuentas tan bonito, pues cada uno en su mente ve lo que... Porque aquí no estás viendo una película, la exacto. película la tienes tú aquí. Ujú, ujú, Entonces, claro, para cada uno probablemente hay algo que resalte dentro de lo que es el cuento. Ponen la imagen y después pues se desarrolla eso. A partir de ahí, bueno, pues se puede dar lugar a que cada uno cuente a qué lugar profundo le ha llevado eso. ujú, ujú. Y casi siempre ese compartir es muy enriquecedor para mí. Para todo, o sea, para mí no te imaginas cuánto, porque Es a veces que, veo cosas que antes no había visto y eso es lo claro. que hace que cada experiencia de contar la misma historia sea absolutamente distinta. Claro, es que es como un eco en lo que otra persona cuenta, ¿no? Mm, De eso que ha de eso que le ha llegado y que le ha movido. mm, Que cuando lo expresa, pues muchas veces me ha pasado de decir, madre mía, pero sí que eso mismo lo estaba sintiendo yo o no te habías percatado y sin embargo, mm, dicho por otra persona, ujú, pues, oye, toca algo y te queda ahí. Es como algo mágico. Yo, esa es la palabra que podría decir, porque el inconsciente es un disco duro brutal, ujú, pero no somos conscientes de lo que hay ahí. ujú, Y creo que a través de los cuentos ujú, y de todo esto aflora. A mí me ha pasado de tener sueños increíbles después de hacer un taller de Story Taylor, por ejemplo. ujú. Y si no esa misma noche, a la noche siguiente. Y, 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 y para mí los sueños siempre te dicen algo. Ah, Son esa parte, pues, a que no accedes, pero que de alguna forma en los sueños ujú. aflora. Sí, Y por eso me gustan tanto los talleres contigo, con Story Taylor, porque es un mundo que, que, que está ahí y que aporta mucha sabiduría. Creo que esa es la palabra, fíjate. ujú, Sabiduría, pero para el propio conocimiento de uno mismo, ujú. que es fundamental. Y acabas de traer el otro gran tema de este espacio que es la imaginación. O sea, o sea, después de escuchar una historia, ¿qué me pasa? Sueño. O sea, ¿qué mundo estamos habitando? Y también la invitación siempre es a reclamar ese mundo y traerlo a la vida, ¿no? Que es algo que, por lo que la aceleración también del tiempo que corre, pasamos de lado, omitimos, ¿no? Entonces, pues a mí me alegra mucho escuchar eso, porque ese es el mundo que, que traen las historias, que nos devuelven las historias y que empieza a ser como una suerte de metabolismo en nosotros, en nosotras mismas. Entonces, creo que uno vive distinto. No significa que uno viva feliz de la vida, o sea, No, 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 no. sí, no, no, esto Los no pies en es, la tierra, no son claro. No, pastillas no. ¿no? Porque vivir con conciencia es desafiante, ¿no? Vivir Claro. conscientemente y duele, como tú has dicho, o sea, no es sencillo, ¿no? No, Pero, es que yo creo que lo único que hace es que en lugar de poner el foco fuera, lo estás poniendo hacia ti. O ujú, sea, ya en mi caso,
puede haber cosas que te molesten, pero también te miras tú, oye, ¿por qué me ha molestado? Por ejemplo, por ponerte un Ujú, ejemplo. Pero, pero vive entendiéndote más, comprendiéndote más, respetándote más ujú, y con más disposición de indagación hacia ujú, adentro. ujú. Y también algo muy importante para mí, que nunca le había dado valor y sobresale de una forma bastante fuerte, ¿no? Que es esa parte que no vemos, ese mundo invisible, vamos a decirlo así, o no, Ujú. que parece que no está, pero nos habita y habita Sí. y que, bueno, puede ser con la imaginación, se accede, ¿no? Pero es tan bonito que los cuentos te lleven a esos lugares, es tan bonito que la imaginación tenga esa capacidad, pues para eso, Mm, para crear mundos, para habitarlos, para... Y eso no significa, como tú bien dices, que vive fuera de la realidad o que está como en una... No, ujú. es tu vida, pero te ayuda a hacerla más bonita o de otra forma. Sí, yo siempre digo a darle sentido, ¿no? También, Porque es como, sí, como esa gran pregunta de la niñez, ¿y por qué? Porque uno nace con esa pregunta, ¿por qué? sí, sí, Y es una manera de responsabilizarse por lo que sucede, ¿no? O sea, mi tarea es darle sentido al abrir los ojos, ¿no? Que eso no significa que uno esté ahí, pensando, pensando, pensando. No, no es un tema de un pensar intelectual, es un no, tema de un, a ver, voy a utilizar la palabra pensar, simbólicamente, ¿no? Es otra cosa, es otro camino, creo yo. Entonces, pues me parece una maravilla. Y hay un último tema, Encarni, del que quiero hablar y es la escritura, ¿no? Y además yo pues disfruto una cantidad con los escritos de todos y, y, y bueno, me gusta mucho tu escritura, ya te lo he dicho ya varias veces. te agradezco. Pero también cómo ha sido para ti ese vivir la escritura desde este lugar, ¿no? Y como que te llevas en ese amor que tú tienes ya, que tú tenías ya, que siempre has tenido por escribir, porque pues eso también no es como, no está a la orden del día, no todo el mundo tiene una inclinación hacia allí necesariamente. Hay otras cosas, hay otras expresiones, pero digamos que uno de los medios que a mí me gusta también, porque a mí me gusta escribir, es la escritura y eso es también a lo que invito yo mucho en los talleres, ¿no? Entonces, sí, si nos regalas un poquito de tu experiencia. Claro, yo escribía de jovencilla en mis diarios. Me Ujú, gustaba expresarlo ahí casi que todo, hasta la adolescencia, adolescente, veintipocos años, llegué, de ahí dejé de escribir en los diarios. Pero fíjate, es algo que no hacía porque, por esa falta de confianza que te he dicho antes, ¿no? ujú, ujú, Y siempre eh, resaltaba mucho ese valor en otras personas, pero ujú, era incapaz de verlo en mí. ujú, No era capaz de verlo en mí. Y puedo decir que escribo más desde que hago los talleres contigo, porque te nace de dentro y es como una necesidad expresar o sacar todo eso que aflora, que en los talleres pues se hace mucho, porque además tú mandas también actividades. ujú. Sí, hay tareas. Exactamente. Hay sugerencias de tareas para no irnos Hay así porque tareas, vacías. exacto, y quien quiera profundizar, profundiza. Puede Ujú, escribirlo, puede. Después, verdad que tú preguntas en el siguiente taller acerca del último, ¿no? ujú. La tarea y a dónde te ha llevado. Y ahí también cada uno
pues comparte lo ujú. que ha escrito Así o lo que... mismo. Ujú, Y en mi caso se me queda y yo sigo escribiendo, ¿no? Y ujú, para mí. Y es bonito porque te atreves a ir sacando lo que antes no te atrevía. Yo siempre he tenido mucho miedo a esa exposición. ujú, ujú, Quizá por el juicio, quizá por, yo qué sé, no voy a entrar ahí, pero ahora sí que tengo más esa necesidad de escribir y es bonito a los lugares que te lleva porque, pues por eso, porque cuentas tu historia y lo que sientes, tu sentir. Y otra cosa que fíjate que también me ha servido en tus talleres mucho es la conexión con la naturaleza. ujú, ujú, Muchísimo. Eh, Creo que no se nos tiene que olvidar lo importante que es la naturaleza en nuestras vidas y, y que somos parte de ella por mucho que queramos darle la espalda, ¿no? O que queramos vivir pareciendo que Así podemos es. estar. Sí, sí, sí. Y, y como ella también nos acoge, yo ahí he visto mucho femenino Ujú, ujú, en la naturaleza. Y todo eso, junto con la escritura, junto con acogerme, ¿no? Ese femenino, ujú, el ujú, que tú hablas en los cuentos y que nos cuenta, ¿no? Que narra y que representa también muchas facetas de un mismo femenino, ujú, que no solamente es lo dulce, sino que también puede salir lo más oscuro ujú, si no se le atiende. ujú. Y eso me Sí, gusta también, sí, sí, ese es otro gran tema, ¿no? La conexión, eh, em, digamos, diría obvia, pero que no nos es obvia con la naturaleza y en los cuentos aparece todo el tiempo, ¿no? totalmente. Mm. Hay una conversación constante de tú a tú, ¿m? Casi que de tú a tú, siendo la hormiga esta y el ser humano este, ¿no? Em, sí, a mí personalmente, o sea, me dan permiso, ¿no? Porque claro, lo veo allí, en estas narraciones que son tan antiguas como el tiempo, porque hay que decir, o sea, ninguna historia de las que yo cuento en Storytellers viene de mí, nunca, o sea, estos son horas y horas de investigación, de estudio, ¿no? Mucho Hay un trabajo. gran trabajo Sí, sí, sí. que yo hago desde que me levanto hasta antes de irme a dormir, que es esto lo que comparto y es algo que viene desde muy lejos o desde muy cerca en el tiempo, ¿no? En términos ya cuánticos. O sea, porque es que las historias son actuales, actuales, actuales. Sí, y además están vivas, Ujú, está viva. ujú, Es que da igual donde la ponga, vive y vive dentro de uno. ujú, Y las comprendes, las entiendes, te habitan, ujú, eso, te habitan. Y sobre todo una cosa que también me gusta mucho es que cuando a veces leía sobre el femenino, antes y me iba a la historia, casi siempre la mujer era malvada, ¿no? ujú, O Medea, por ujú. ejemplo, de la tragedia griega, que me acordaba fíjate, me llevó la historia de la mujer del cuento Ujú, a Medea. ujú, Me venía a la cabeza y yo decía, Dios mío, es que fíjate lo que alguien puede hacer por amor. O sea, pero no hay eso, un juicio como se hace de ese femenino que nos enseña el patriarcado. Es que exacto. es lo que hemos vivido, ¿no? Ujú, O donde estamos todavía. mm, Sino que un femenino que tiene su parte que no es tan, bueno, tan luminosa o tan bonita, pero que también
puede existir si se hace daño o hay un dolor muy profundo. Claro, y lo que se necesita para que eso se convierta en otra cosa, ¿no? La historia Exactamente, del King Henry, exactamente. de este rey, ¿no? De esta energía soberana que es capaz de darle todo a esa mujer terrible, ¿no? Esa mujer que luce horrible, o sea, en la historia no la presentan como esta mujer, oh, y y él le da todo lo que tiene, todo lo que más ama, y al darle todo lo que más ama, ella se vuelve en un ser bello, ¿no? Porque es que eso es lo que necesitamos en el mundo. O sea, ya te entiendo por qué te acompaña tanto esta historia, ¿no? Sí, es Eso es lo que brutal. necesitamos en el mundo, darlo todo claro. Faltaría contexto aquí porque si me escuchan darlo todo Ya, me ya. van a caer flechas, pero darlo todo en el contexto de esa historia, ¿no? De este rey que va caminando por el bosque encima, como montado en su caballo, con su halcón y su perro, que son los tres, las fuerzas instintivas con las que él camina, ¿no? Porque no se nos olvide los símbolos de los animales allí, o sea, con qué fuerzas instintivas este rey es soberano, ¿no? Y qué es qué regalo le da a esta mujer, o sea, le devuelve como su fuerza instintiva y ella la integra, porque en el cuento es terrible, o sea, ella se las come, ella Sí, le sí, 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 dice, sí. tengo hambre, rey Henry, dame tu caballo y él se lo da. Tengo hambre, rey Henry, dame tu halcón, él se lo da y luego le da el perro también. Y ella integra, ¿no? Esas fuerzas instintivas en ella, que es lo que ha perdido. O sea, cuando tú hablas de podemos ser este ser oscuro, la oscuridad viene de nuestra pérdida. De nuestra capacidad instintiva, de nuestra ser animal instintivo, pero con esa conciencia que le da este otro arquetipo, ¿no? Entonces es maravilloso porque ella se vuelve en un ser bello y él cuando la abraza siente los animales en el cuerpo de ella. O sea, Exacto. él siente, ella tiene integrado ese instinto, ¿no? Ya está lista, o sea, ya es un ser bello otra vez porque Sí, tiene esa energía instintiva con ella. Y creo que uno se vuelve bello al tener esa energía instintiva en uno. Entonces, ese es un regalazo. Así que muchas claro. gracias, Encarni, por traer esa historia justo aquí, ¿no? Y que te acompañe tanto. Mm, Yo creo que casi todo lo que más necesita o más necesitamos mm, es el amor, en ujú, palabras mayúsculas. ujú, Hay una profunda herida, esa imagen de esa mujer para mí lo representa, igual ujú, que te he dicho Medea como te podía haber dicho otra, pero no sé por qué me venía esa mujer con ujú. la... Perfecto. Ujú, Fíjate, pero ella también lo hizo por amor, ujú, ujú, algo tan dantesco como ujú. matar a su hijo, matar... Pero ¿qué se puede exigir por ese amor? ¿O qué se puede llegar a hacer por ese amor que uno nunca ha recibido? ¿No? Claro, ahí o sea, se da desde otro lugar también, ¿no? O sea, son historias bien distintas, pero que hacen un ser como... Sí, eh, sí, 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 sí. sí. Yo veía un símil, además que me venía, y de hecho la retomé Ujú, en un librillo pequeño y volví a leerla. claro, Y decía, claro, cuando te dicen es que ha matado por amor, es que, claro, hay tantas maneras de amar, pues todas esas imágenes mm, pueden aparecer, son oscuras, pero los cuentos te dan la clave de cómo llegar, como tú has dicho antes, a ese lado luminoso, salvando distancias, no hablo de... claro, claro. Me Sí, refiero solo a los cuentos, ujú, sí, sí. pero también es cómo nos acogemos nosotros, cómo Mm. nos miramos. Y también, por ejemplo, claro, porque también son relatos muy patriarcales, ¿no? O sea, que
o sea, en una historia la otra, depende desde dónde la miremos, ¿no? Y qué necesita Medea que le puede regalar el otro, la otra historia. O sea, sería súper interesante darle, o sea, traer de una historia algo para ella en esta otra, no sé, o sea, desde qué carencia ella está actuando, ¿no? Y cómo cambiar la historia, ¿no? Cómo regalar una energía distinta a esta mujer y qué necesidad tiene y qué carencias tiene. En fin, es un mundo de poner, o sea, lo imaginal, lo simbólico en conversación y también desde dónde me pongo yo, ¿no? Y, y lo que tú has dicho desde el inicio, no lanzar juicios, sino entender como más profundamente desde dónde, desde qué dolor nos movemos y hacemos las cosas, ¿no? Entonces, es muy rico en carne, Pues así maravilloso. son tus talleres. O sea, para mí es un mundo en el que te sumerge y te lleva a lugares maravillosos y te deja llevar. Eh, Porque las historias te conducen. Ujú, ujú, Los cuentos, es lo que he dicho antes y lo reitero, tienen vida, ujú, son atemporales. ujú. En cada momento los puedes contar y tiene un sentido. Son, bueno, hasta terapéuticos, si me lo permites decir, porque te ayudan Claro, sí, a como ver. escribir, le tenemos mucho miedo a esa palabra, ¿no? Porque pues también está muy secuestrada desde Claro, es que todos como los se ha hecho un lugares, ¿no? uso, Desde todos los lugares claro, se le ha hecho un uso tan así, pero no, y- es verdad, te ayudan a ver, a entender, a comprender, sí, a, sí, 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 pues eso, a sí. mirar Mm, y habitar esos espacios, ¿no? Es un mundo en sí mm, mismo, el tema de los cuentos mm, y como tú lo explicas y eso que se abre ujú. en el taller junto con los demás que lo Sí, integran, ¿no? sí, Es sí. muy enriquecedor. Esa sería la palabra para mí. Sí, bueno, pues sí, para todos, para mí cada taller es un regalo y se los digo siempre al principio y al final de que tenemos la oportunidad de compartir durante ese tiempo y durante esas horas, porque también hay una exigencia. Sepárate 3 horas de tu vida Uf, para estar aquí, ¿no? No, no, no son 45 minutos, no es no, una hora y no se media. podría con cuarenta y Exacto, cinco no, minutos, no se sí, no, no, no. podría. Entonces, también hay ese compromiso de saca un tiempo para ti y estar presente ahí, ¿no? Durante ese tiempo, y de la manera que se pueda, ¿no? Porque tú has visto, si llegas tarde no pasa nada, yo no voy a cerrar la No. puerta, ¿no? Hay Eh, mucha flexibilidad en ese sentido, Sí, ¿verdad? no, 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 claro, hay un respeto por entrar ahí, pero no significa que no puedas hacerlo, porque la vida es así, o sea, a veces nos ponen en situaciones y pues hay que también acoger eso, yo, o sea, soy consciente de que la vida es la vida, ¿no? Claro, y además tú también los das grabados, que después lo podemos ver en el caso de que por cualquier circunstancia, que eso nos puede pasar a cualquiera, ¿Sí? no podemos asistir justo ese día al curso, después dar la grabación, mandar tus trabajos, ¿no? Redactados y las tareas, Los documentos de cada sesión. exactamente, y puedes verlo. Y después también el programa, ¿cómo Al se llama? Discord, sí, el espacio para compartir, que también es una manera de mantener vivo el espacio del Exactamente, taller, antes y después del taller, porque a veces compartimos, o sea, es un espacio que permanece abierto para compartir, ¿no? Para exactamente. crear comunidad y que si yo tengo una película que me vi y que nos dice algo y que nos puede aportar a todos los que participamos en ese espacio, pues bienvenida es. Y así se mantiene como la llama de la imaginación viva. Sí. Entonces, sí, son regalos porque eso me lo trajo otra de las amigas de Storytellers, que es quien me está justamente ayudando ahorita con la página web, que espero que salga pronto. Eh,
Pero bueno, es un trabajo y como todo es una dedicación y hay una magia allí que necesita de la inteligencia de, de este mundo de la tecnología en su versión más generativa, digamos. Entonces, pues eso, Encarni. Así que te agradezco un montón este ratito que me regalas, que nos regalas para compartir tu experiencia de qué es lo que hacemos en los talleres de Storytellers para que, bueno, para que las personas sepan lo que pasa allí y si es el caso, pues vengan, ¿no? O sea, vengan y tengan esta experiencia y caminen, ¿no? Que se regalen historias, que esa es digamos, la tarea que voluntaria y amorosamente me he puesto a mí porque me parece una maravilla. Una Ah, tarea maravillosa la que hace, yo te lo tengo que decir. Y aparte, ha sido un placer compartir este rato y sobre todo que las personas se atrevan a hacer también cosas diferentes, a escuchar otras cosas, porque a veces te encuentras con un mundo maravilloso mm, detrás de, pues en este caso, de Storyteller y de lo que tú ofreces, que es asomarte al mundo de los cuentos y todo lo que puedes aprender de ellos. mm, A veces yo tenía un concepto diferente de los cuentos hasta que conocí este espacio, ujú, porque eran los cuentos que yo había leído de pequeña, de Walt Disney, ujú, ujú, o sea, las películas de Walt Disney, mm, lo de Hans Christian Andersen, mm. los que había leído. Pero Sí, claro que ahí es todo un mundo el de los cuentos, todo un mundo. sí, Cada, es todo un mundo y todos tienen un regalo. Incluso aunque me vuelvan a lanzar flechas, hasta, hasta, hasta las versiones de Disney, si uno las quiere mirar con profundidad, o sea, a mí de pequeña me encantaba mirar los pajaritos, ayudarle a tender la cama a la Cenicienta. cada Cenicienta, me encanta. Esa escena me priva todavía, o sea, cuando yo necesito ir a un lugar bello, voy a la escena de los pajaritos que agarran con su pico la sabana y, ¿no? Atreverse también a encontrar sentido en lo que nos parece sin sentido es también dejar a un lado el juicio, ¿no? Porque sobre todo Totalmente. cuando yo hablo de cuentos de hadas, es como, ¿no? Que todo el mundo le echa la culpa de su eh, mm, dolor. Me dije, o sea, mi vida me la llenaron de cuentos de hadas. La cuestión es que no son los cuentos de hadas, es la pérdida de un lenguaje simbólico, ¿no? Y lo que yo quiero traer en estos espacios es ese lenguaje simbólico, porque podemos ver esas imágenes desde otro lugar, ¿no? Entonces, claro que un pájaro uno le puede ayudar a tender la cama, simbólicamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los ratoncitos estén ahí. Acuérdate, hablamos de las fuerzas instintivas, ¿cuáles vienen a nuestra ayuda? O sea, cuando dejamos de ver al pájaro por el pájaro, al ratón por el ratón y al lagarto por el lagarto, pues empezamos a entrar en un mundo absolutamente rico. Y no es un mundo mágico que yo me invento, no. O sea, ¿quién es un pájaro desde la biología, y todos esos personajes? Ahí está el significado que podemos traer simbólicamente. Claro, pero entiendo lo que las personas dicen, ¿no? Cuando te hablan de los cuentos como el de hadas, Mm, pues porque siempre el más manido es el príncipe, la princesa que se casan felizmente, ¿no? Pero es que los cuentos no es eso. O sea, no es que también puede estar, pero es que hay mucho más. Pero claro, claro, depende y de dónde te sí. lo cuentan y cómo te lo han contado. Ujú. Que yo creo que es más eso, cómo te lo han contado. Sí, y también la manera de entenderlo sobre todo. O sea, porque fíjate en la historia que te acompaña, en la historia del rey Henry con esta mujer terrible. O sea, ellos terminan juntos. ¿M? Porque el tema con los cuentos de hadas y que terminen estas dos, el príncipe y la princesa juntas, es un camino larguísimo a integrar, ¿no?
las energías que llevamos dentro, a no desechar una o la otra, sino que encuentre cada una su equilibrio. Ujú. Y los cuentos nos llevan hasta allí, o sea, el cómo hacerlo y los personajes pasan pruebas durísimas. El problema con Disney es que Exactamente, por eso lo como te lo reduce cuentan. lo reduce y entonces, claro, hay un tema de números, ¿m? Hay un tema de, de conexión muy, ya a otro nivel, ¿no? Porque has visto las repeticiones que hay en los cuentos, tres, tres, cuatro, o sea, cuando hay, o sea, hay un tema que Mary-Louise Bonfrance le dedica un volumen específico a los números en los cuentos de hadas. ¿M? Y la riqueza que eso da, porque eso también da sentido. Entonces, para mí sobre todo es la pérdida de lenguaje simbólico en todos los niveles, ¿m? En todos los niveles de la vida, porque si uno viviera más conectado con la riqueza del símbolo, pues viviría distinto, todo. Todo, hasta la taza, como siempre yo digo, ¿no? La taza de café no es solamente la taza de café, sino es el lugar en donde yo puedo darle habla a mi deseo, como nos dice una historia, un par de historias. Entonces, sí, o sea, darse la oportunidad de venir a escuchar cuentos de hadas y reclamar, ¿no? Reaprender, recordar esa riqueza que es el símbolo, es la gran invitación también, ¿no? Es eso. Y poder ver, sí, la historia de nuestra vida misma desde otro lugar, desde el lugar que las Totalmente. historias desde donde ellas nos llenan de sentido. Total. Entonces, eso, Encarni, pues te agradezco muchísimo y bueno, les invito a quienes vean esta breve charla, pero absolutamente rica y feliz porque pues me da mucha felicidad hablar contigo este ratito fuera Igual. de nuestros espacios de taller y que nos compartas lo que nos has compartido hoy, Encarni. Así que te agradezco un montón y bueno, nos vemos contigo el viernes. Sí, nos vemos Ya, pronto de nuevo. exacto, y ya, y recordarles que mañana jueves comienzo otra edición de Tierra Adentro, que es el que estás haciendo ahora y el que terminamos en 2 semanas. Pero eso, quería volver a hacer este Tierra Adentro porque ya la otra mitad del año ya me voy a hacer otras cosas y a hacer otros ofrecimientos. Entonces, bueno, eso quería compartir y muchas gracias, Encarni, por A ti, compartir. Dori, un placer, bonita. ¿Cierto? Bueno, Gracias. entonces que estés muy bien. Un abrazo grande. Abrazo. Adiós.